Piensa hoy lo que quieres hacer de manera que mañana no te signifique un arrepentimiento. ¿Cómo uno aprende liderazgo e inglés jugando World of Warcraft? De 10 materias que veía, perdí 6 materias. Pues no cualquier persona puede ser autodidacta. A veces la gente no dice autodidacta y el pensamiento directo es no está haciendo nada. Me volví muy ponqueto. O sea, no, ando en camisa ahorita y no pareciera, pero tuve un tiempo Eso te que iba a andaba... decir. Pero ¿cómo decidiste qué aprender y en qué orden o en qué herramientas? Necedad y perseverancia es la misma moneda y solamente vas a saber si hiciste una o la otra cuando veas los resultados. Pero ojalá puedas alinear lo que te gusta con algo que es productivo y te genere riqueza en el entorno donde estás. Tu historia es un testimonio increíble. Bienvenidos y bienvenidas a Vocación Sin Filtro, el podcast donde demostramos que no existe un camino recto y perfecto. Aquí vienen desde abogados que arrancaron en medicina, ingenieros que hoy viven de la música, hasta emprendedores que se quebraron más de 3 veces. Y todos con una cosa en común: se cayeron, se levantaron y encontraron su rumbo. La misión es que tú, que estás entre los 15 a los 25 años, escuches la pura verdad. Que sepas que equivocarte es parte del paseo, que cambiar de carrera no te hace ningún tipo de fracasado y que no existe camino perfecto. Hoy estamos con Ignacio Salcedo, que nos va a contar un poco de cómo pasó de programar en medio de las dificultades de un país a convertirse en software engineer de una fintech muy importante, a crear espacios de networking real y a emprender con diferentes proyectos, y todo sin un título universitario tradicional. Así que prepárate y escucha esta historia, porque aquí la vocación se habla sin filtro. Hola Ignacio, gracias por venir a este espacio. La verdad, tu historia es un testimonio increíble de que las reglas están para romperse y que nota que puedas estar hoy acá. Muchas gracias, sí. Bueno, gracias a ti por la invitación, Sebastián, por tenerme acá en este espacio, por considerarme, pues, digno, una persona interesante para compartir. En verdad eso me llena profundamente el corazón. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad. Y bueno, sí, vamos a dejarle un mensaje a esos muchachos que estás apoyando. Vamos a comentarles un poquito de cómo es la vida, que no hay una sola manera de vivirla, que hay muchos caminos. Pero lo importante es que se tome, pues, siempre con disciplina y sobre todo con muchísimo cariño. No es un cliché decir que trabajes en lo que te gusta, porque si trabajas en lo que te gusta, entonces no parece trabajo. Entonces yo creo que al menos esa sí es una verdad que no podemos discutir en este lado. Perfecto, Ignacio. Entonces, bueno, para entender un poco todo lo que has logrado hasta el día de hoy, tenemos que ir hasta el comienzo, esa época del colegio. Cuéntanos un poco cómo era ese Ignacio en esa época escolar, qué le gustaba hacer, qué se imaginaba, todas esas cosas que uno tiene como en esas épocas, que hoy en día son algo totalmente diferente, pero ¿cómo eras tú en esa época? Buena pregunta. El Ignacio del colegio, vamos a empezar desde donde tengo memoria. Más o menos tengo memoria como el sexto grado. Antes de ahí ya era muy pequeño. Estudié en un colegio militarizado las primeras etapas de mi vida. Entonces eso me enseñó como bastante, tú sabes, pensar dentro de la caja, estar organizado. Hay cosas que rescato de ahí, por ejemplo, el concepto de la disciplina, el concepto del orden, todos estos temas fueron bastante relevantes. Pero hay otro montón de cosas que también descarto, como por ejemplo el hecho de no pensar autónomo y de ese tipo de cosas, pues eso ya era un poquito complicado. Por cosas más, cosas menos, comienzo a estudiar. Yo creo que el año tal vez más impactante fue cuando me cambiaron a noveno grado. Nos habíamos mudado de ciudad y no teníamos digamos, una situación económica tan buena como la veníamos teniendo antes. Entonces dejé de estudiar en un colegio privado, empecé a estudiar en un colegio del Estado y fue un impacto bastante fuerte porque se encontraba uno gente de todos los esquemas, ¿no? Gente de bajo estrato, alto estrato, el delincuente, el bobo, el pilo, el que quería estudiar, bueno, todo ese asunto. Y lo curioso fue que en el primer periodo de 10 materias que veía, perdí 6 materias. Ok. Como que mi mamá estaba, ¿qué diablos te pasó? Porque llegamos a este punto, sí, fue un asunto bien terrible. Y bueno, ¿qué fue lo que me pasó? Nada, un cambio abrupto de ambiente, de cultura. Conocí también los videojuegos por que uno iba a pagar una hora y jugaba Play, algo así. Entonces, eso también fue un vicio bastante loco. Entonces en ese momento fue como un descuadre. Ese primer periodo fue un descuadre fuerte.
entre conocer lo que yo venía haciendo, quién venía haciendo, y ahora lidiar con este tema. Pero no, me puse las pilas. Segundo periodo y tercer periodo me fue bastante bien, aprobé mi año escolar. De hecho, recuerdo que para el tercer periodo saqué, en Venezuela se totalizaban las notas de 0 a 20, a matemática le saqué 20 de 20, a física le saqué 19 de 20. Entonces fue los últimos periodos, fue como que también tú cambié el mindset. Entonces, de aquí que aprendí que aunque la situación sea antagónica, aunque parezca que todo esté demasiado diferente, el entorno no es el que va a cambiar, el que tienes que cambiar eres tú para poder tener el control sobre tu entorno. Entonces, la persona que tiene que ser capaz de transformarse eres tú mismo. No cambiar tu esencia, pero sí entender cómo las cosas están funcionando, cuál es el sistema que está operando ahora, de manera que tú puedas adaptarte a ese sistema. Seguir siendo siempre la misma persona, pero con capacidad de adaptabilidad. Bueno, eso me enseñó a ser muy independiente, entonces ya cuarto y quinto año, los últimos grados, digamos décimo y décimo primero, como lo llaman acá en Colombia, fueron los años de estudio como especializado. En Venezuela tenemos como una especie de salida al bachiller. Y ahí fue donde me enamoré perdidamente del asunto de la computación, sobre todo porque vino por los videojuegos, por el hecho de vamos a jugar en los videojuegos, vamos a estar en los cybers, todo aquello. Y empezó a gustarme el concepto de la computadora, de hacerle. Y se despertó esta hambre como de aprender por mi cuenta. Hay otra coincidencia importante que a nivel ideológico, digamos, o como adolescente me volví muy, muy, muy ponqueto. O sea, no, ando en camisa ahorita y no pareciera, pero tuve un Eso tiempo te que iba a andaba, decir. sí, tuve un tiempo que andaba pantalones rotos, zapatos viejos, andaba en la calle, o sea, no, no vivía en la calle, pero sí andaba mucho tiempo con amigos en la calle, dándome la de rebelde, todo el asunto. Nota adicional, no es nada para lavar, sí le metí bastante al trago en ese entonces, no les recomiendo a nadie que hagan eso, eran otras realidades, pero de todo hay un poquito para rescatar. Todo periodo de nuestra vida, incluso nuestros malos periodos, nos dejan un aprendizaje. De ser punk, del concepto de anarquía y todo esto, lo que hizo fue exacerbar este sentimiento de que los demás no tienen el control sobre ti, tú tienes el control sobre ti, tú eres el que decides tu destino, no existe una vaina como un destino preestablecido. Entonces, sí, tienes talento, sí, tienes un propósito, digamos que todas esas cosas, pero no es no está predestinado a cómo van a suceder las cosas, tú tienes el control. Eso vino de ese pensamiento semi-anarquista, de cuando andaba por ese tiempo. Modo Y bueno, así punqueto. termino yo, la adolescencia y el bachillerato. Ok. Oye, ¿y en qué momento, ya sea por decisión tuya o por decisión familiar, te empiezas a relacionar un poco con la ingeniería de sistemas? O sea, ¿qué le viste a esa carrera y qué le vio a tu entorno también que lograron decirte como, oye, por ahí puede existir un camino? ¿Cómo fue eso? Bueno, no, el uso de las computadoras. O sea, todo viene desde el concepto de que ya estaba usando los equipos de computación de manera frecuente y constante. Y me llamaba mucho la atención cómo esto funcionaba por detrás. Eh, no tenía todavía un computador, las condiciones no nos daban para tener un equipo, entonces frecuentaba la casa de mi madrina, ya tenía un Pentium 2 por allá, ese que todavía tenía el botoncito de meterle turbo y para poder hacer cosas. Y entonces con eso lo que hacía era, bueno, principalmente jugar, revisar en carta, navegar por internet, algunas que esas otras cosas. De ahí viene el deseo de querer aprender cómo funciona esa vaina por detrás. Y entonces, pero no, no lo tomé demasiado en serio, era más como un aprendizaje empírico, era úsala, úsala, úsala. Termino el bachillerato, me dicen, bueno, ¿ahora qué vas a estudiar? Y digo, no, quiero estudiar sistemas, quiero estudiar algo asociado a sistemas. Eh, no, la universidad pública no me llamaba mucho la atención, entonces sí decidimos, bueno, vamos a hacer un sacrificio, ¿no? Para irte en un instituto, eh, no el mejor, porque no había la plata para eso, pero sí un instituto normalito. Y empiezas a estudiar allá sistemas, bueno, y comienzo. Y ahí ocurre la gran desilusión. Ese momento de, bueno, por aquí como que no es. Sí era a nivel de filosófico y conceptual, pero no era a nivel de metodología. Entonces, sí tenía demasiada hambre de ser programador, de aprender todo cómo funcionaba con el sistema, pero eso, o sea, lo voy a resumir en esto. Llego al instituto con una hambre increíble de aprender a programar y me dicen, solamente hay una materia de computación y solo la ves 2 días a la semana.
Y yo, ay, el resto de los días que hacemos, ¿no? Vemos civismo, vemos deporte, vemos de no sé qué otra cosa, de ontología de la profesión, proyectos, un montón de vainas que, viéndolo ahorita en retrospectiva, no considero inútil, Ujú. pero tienes que ponerte en el contexto de 18 años, bien anarquista, con ganas de hacer las cosas por sí mismo, teniendo el control de su propia vida. Entonces Sí. era como que No me quiero están. cuadricular, mejor dicho. No, exacto, exacto. No quiero que me den las cosas tan goteadas, tan con medida. Yo quiero comerme el mundo y me lo quiero comer es ya. Entonces, bueno, mala cosa que ocurrió. No me atreví en ese primer momento a decirle a mi madre que no quería seguir estudiando así universitario formal. Entonces, de hecho, fue como que asistía, pero las notas estaban bastante malas. Hasta que un buen día ella me dijo, bueno, vamos a sincerarnos, ¿qué pasa? Porque las notas no son buenas, me dijeron que tienes bastante récord de ausencias. O sea, mi historia también tiene mucho de rebeldía, ¿no? Entonces, por favor, no imiten eso. Digamos Pues que la lo que rebeldía rescato, también es buena. La rebeldía, sí, sí, pero con control. O sea, me gusta con un rebelde con plan. causa. Me gusta ser rebelde con Eso, causa y eso. con un plan. No rebelde solo por ser rebelde. La rebeldía adolescente y la rebeldía en la adultez temprana es importante porque te ayuda a identificarte y a decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué posición quiero tener en el mundo? ¿Y qué diablos quiero hacer conmigo? Eso a veces se malinterpreta como una rebeldía. Lo que tienes que evitar es que seas tóxica, ¿sí me entiendes? O sea, tus padres sí te quieren y te quieren más que nadie. ¿Sí me entiendes? Y tus amigos son importantes, pero tal vez no todos tus amigos van a ser para toda la vida. Entonces, la opinión de tu madre es más importante que la del amigo que te está diciendo hoy, vamos a tomar esta botella de ron. O sea, a eso me refiero, ¿no? Entender que rebelde, pero con un sentido, con un propósito. Oye, y ahí, y entonces, por lo que me dices, tu mamá ya tenía conocimiento de lo que pasaba en la universidad, pero cuando tú tomas la decisión de salir o de ya no querer estar más en la universidad e irte por un lado más de rebelde con causa, o sea, irte ya Mm. más a ser autodidacta, ¿cómo reaccionó tu entorno? O sea, fue una guerra al principio, porque siempre está la tendencia y la creencia de que sin título no vas a poder lograrse nada en la vida. ¿Cómo fue ese proceso? De hecho, ese fue el mensaje que me repitieron en loop infinito. Eh, sí, fue una situación bastante complicada. Decir que yo había decidido que no iba a hacer el estudio formal, sino que quería aprender por mi cuenta y a mi ritmo, me causó varias discusiones. Obviamente, la primera discusión fue con mi mamá. Eh, Mi mamá tenía unas amigas que eran profesionales. Tiene amigas que son profesionales, ya son señoras mayores. Yo las considero tías. Y ellas también eran muy como que, epa, pero ¿por qué? Si todas tenemos una carrera y el futuro está en tener una carrera y estudia y eso. Y yo era como que no, o sea, sí, pero no. O sea, sí el futuro está en adquirir conocimientos, sí necesito hacer algo productivo de mí, pero no así, no lo quiero así. Y esa era la lucha. Mi papá, pues no convivió conmigo, pero sí lo conozco y le tengo aprecio. Mi papá era bastante cercano, por decirlo de algún modo. Y entonces él también me lo decía, como que, hijo, pero yo soy ingeniero y tu hermano es ingeniero y todo lo demás, entonces ¿tú qué vas a hacer? Y yo, pues, no, o sea, tal vez no voy a ser ingeniero. Sí voy a ser ingeniero, pero no ingeniero con título. Entonces, bueno, fue una guerra, fue una guerra. Aprendí también varias cosas, ¿no? No vas a vivir de la opinión de los demás, no porque seas odioso y digas que la opinión de los demás no importa, no, sino porque a fin de cuentas, el que va a vivir tu vida eres tú. Y eso te hace responsable de tus propias buenas y malas decisiones. Así que trata de tomar buenas decisiones porque a fin de cuentas tú convives contigo todo el tiempo, no los demás. Okay. Sabiduría para distinguir que a veces las opiniones de los demás no te están diciendo malas cosas. Ojo, la gente, nadie te maltrata, ni nadie necesariamente que te aprecie viene con mala intención. Hay que saber entender eso. Hay que escuchar también a los demás. Hay sabiduría en lo que los demás te dicen. Pero a fin de cuentas, aunque esto te pueda servir como una orientación, el que toma el timón de este barco eres tú. Así de sencillo. Entonces, escucha, aprende, desarrolla tu propio criterio y sigue adelante con tu criterio, considerando que esté dentro del marco correcto. O sea, y eso viene mucho de hablar con tus padres también, de entender las cosas. Pero bueno, nada, convencí a mi mamá, sí, mira, yo quiero hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, nada, voy a empezar de una vez a programar y voy a programar trabajando.
¿Quién te va a contratar si no tienes título? No importa. Vamos a empezar a caminar esta escalera. Y bueno, ahí comienza el espacio profesional. No sé si me quieras preguntar algo o Ok. sigo de una vez de Sí, ahí pegado. ahí te quería preguntar un poco, pues no cualquier persona puede ser autodidacta. A veces la Ujú. gente, uno dice autodidacta y el pensamiento directo es no está haciendo nada. Entonces, ¿cómo tú te convertiste o cómo hiciste para poder tener una estructura? Me dices que una parte fundamental fue el tema del trabajo, pero ¿cómo decidiste qué aprender y en qué orden o en qué herramientas también? Porque hoy en día, por ejemplo, tenemos muchísima información, pero ¿qué información sí te sirve? ¿Cómo fue ese proceso de identificar cuál podría ser esa mejor educación alterna combinada con el trabajo? Bueno, ahorita ahí voy a hacer un contraste entre el ahora y mi realidad de aquel momento, ¿no? Ahorita en el ahora, muy genial porque cualquiera de ustedes que estén oyendo este podcast se van y se meten a Cloud o ChatGPT o Gemini y le dicen una investigación de cuáles son los lenguajes de programación mejor contratados, mejor pagados, con mayor demanda, con yo no sé qué, y él te dice, mira, en Latinoamérica, la mayoría de las empresas, así que ahí te puedes tener una noción. Pero algo que sí es bien importante y va a hacer resultar odioso, y tal vez algunos me van a escuchar y van a decir, este señor está loco, eso no tiene sentido, pero sí tienes que caer en la realidad de no dejarte llevar por tus pasiones y buscar que aquello que quieres aprender y desarrollar realmente sea productivo. Entonces, digamos que tengo un amor excesivo por dibujar manga. Ok, muy bien, está bien. Estás en un país donde dibujar manga realmente te genera ingresos, te genera una estabilidad económica o no. No, entonces dibujar manga es un hobby. Entonces no es ahí donde te tienes que desarrollar. Ah, estás en Japón, conseguiste una beca, puedes dibujar manga y vas a tener un mercado en razón a eso, ya es otro cuento. A eso es a lo que me refiero, ¿no? No es que no trabajes en lo que te gusta. Sí, trabaja en lo que te gusta, pero ojalá puedas alinear lo que te gusta con algo que es productivo y te genere riqueza en el entorno donde estás. Otro factor importante también es el patrimonio que heredamos de nuestros padres. Eso es bien relevante. Mi papá es médico, mi mamá también es médico, tienen una clínica juntos, formaron algo adelante, pero yo decididamente quiero ser motociclista profesional. Entonces hay un patrimonio que vas a dejar descuidado. Entonces ahí sí suena papá, suena odioso, pero no desperdicies el patrimonio que te queda, no desperdicies los relacionamientos que ya tu familia te puede ofrecer, no desperdicies estas cosas para entender cuál es tu propósito. Ahora bien, en mi realidad, ¿cuál fue el asunto? Métase en portales de empleo y ve cuál es el empleo que mejor estén pagando y que mejor estén buscando y con qué características están ofreciendo. Entonces, bueno, quiero ser programador, voy a buscar empleos en tecnología, pero quiero ver qué carajos se están preguntando para empleos de tecnología, qué esperan que tengamos en empleos de tecnología. Y en ese momento, pues era la del desarrollo de páginas estáticas. Todavía no había ese boom de WordPress y todo ese cuento. Entonces, bueno, empezamos con el desarrollo de páginas estáticas para una agencia que estaba en Caracas y de una vez cobrando. O sea, vamos a embarrarla, pero no importa, cobremos así sea poquito, pero ganamos experiencia generando algo de dinero desde el primer día. Que, o sea, lo que tú hiciste principalmente fue ver qué es lo que necesita el mercado, cómo lo Ujú. puedo aprender y aparte cómo lo puedo aprender haciendo. Es correcto. Yo estoy sumamente de acuerdo con el concepto de aprender haciendo. Okay. No me gusta la experimentación en un cuarto donde estoy yo solo me hablo, yo solo me respondo, yo solo me invento las cosas. Eso para mí no tiene mucho sentido. La exposición es un gran motor de aprendizaje. O sea, es decir, no puedes llegar como una hoja en blanco a buscar un empleo, eso lo tengo yo muy claro. Tienes que tener una base y esa base la tienes de aprender y hacer cosas. Pero no esperes el momento perfecto para empezar a buscar un empleo porque el momento perfecto no existe, el momento perfecto lo armas tú. Entonces, bueno, ya sé lo suficiente como para que lo que voy a hacer no quede un desastre, sino que quede funcional y haga su trabajo, entonces ya tal vez sea el tiempo de cobrar por esto. Ah, que los profesionales cobran 15, 20 millones de pesos y a mí no me van a pagar más de 3 millones de pesos. Dale, dale con esos 3 millones de pesos iniciales, no importa. Estás haciendo algo de dinero con algo que te guste mientras estás aprendiendo. La mayoría de la gente está aprendiendo con gasto. Y tú estás aprendiendo con un ingreso. Poquito, pero con un ingreso. Aprende con ese ingreso. Y eso es mucho más motivador cuando te ganas tu dinero y lo puedes gastar también y dices, epa, vea, mi trabajo me está dando. Y eso te da ganas de aprender más también.
sea, tú saliste de la universidad y le pudiste mostrar desde el primer momento a tu familia de que sí se podía seguir aprendiendo y a la vez ganando dinero. Pero Ujú. durante ese proceso, ¿no tuviste quizás un momento donde dices como, rayos, si esto llega a salir mal, no tengo un título, puede ser un impedimento o algo así? Porque algo que me quedó bastante de las conversaciones que hemos tenido y es que la habilidad es mucho más importante que la credencial o que el certificado. Mm. ¿Sentiste alguna vez ese miedo o tenías muy claro para dónde ibas? Curioso, ni lo uno ni lo otro. No sentí miedo, ni lo tenía demasiado claro, pero yo creo que perseverancia y necedad son dos caras de la misma moneda. Y la definición si fuiste perseverante o fuiste necio va a ser los resultados, no el proceso per se. Sí, Si tus resultados son malos, fuiste necio. Si tus resultados fueron buenos, fuiste perseverante. Pero la ejecución es exactamente la misma. Aferrarte a algo y hazle, 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 hasta que la misma realidad te demuestre que lo que estás haciendo es bueno o no. Y después sé consciente de lo que la realidad te dice, obviamente. Pero no era como que tenía un camino trazado, pero tengo que hacer esto, y sigo, y mejoro, y mejoro, y mejoro, y mejoro, y mejoro. En verdad no, es que hay un asunto importante conmigo, y es que no me guste la plata, porque ahí voy a dar una mala interpretación del asunto. Me gusta tener dinero y yo sí creo que el dinero no compra la felicidad, pero sí te ayuda a estar tranquilo, y la tranquilidad es felicidad después de todo. Pero no trabajo por el dinero, y eso es bien relevante, trabajo por hacer un buen trabajo, trabajo por aprender, por crecer, y eso colateralmente trae buen dinero. Si las personas te ven que tú trabajas con pasión, te ven que tú trabajas con, que eres autónomo, que tienes empatía, que tienes, como dicen acá en Colombia, perrenque, berraquera, eso hace que tú también generes mejor y más dinero con lo que tú estás haciendo. Si tú trabajas solo pendiente de la plata que te va a llegar en relación al trabajo, lo conviertes en una relación mercantil y la pasión desaparece. Y si la pasión desaparece, ni tú te vas a sentir apasionado, ni los que trabajen contigo van a notar tu pasión. Y vas a pasar a ser un número más, un empleado más, el empleado 501. sí. Y así es sencillo. Oye, ahí nos cuentas que obviamente todo es un proceso y que en medio de todo eso van a surgir bastantes errores o como decimos acá, cagadas literal. ¿Cuál fue como ese error o cagada que tú dices en el mundo autodidacta? No sé, por ejemplo, que aprendiste algo y al momento de aplicarlo no se podía. ¿Tuviste alguno de esos errores en ese proceso? Tengo una metáfora, una metáfora, no, una historia bien curiosa. Era, si Luis está escuchando este podcast y se lo voy a compartir para que lo escuche, Luis es una de las personas tal vez a la que yo le estoy más agradecido en esta vida, porque Luis es un español de Madrid que durante más o menos 8 años por ahí estuvimos trabajando juntos haciendo proyectos freelancers. Él era un emprendedor empedernido allá en Madrid, él quería lanzar páginas de comunidades y todas estas cosas y a mí me contrataba para hacer siempre ese cuento, ¿no? Desarrollamos mucha confianza. Yo, aún a la fecha, yo recuerdo y tengo agradecimiento por todo lo que Luis me ayudó a construir. Luis me acompañó en ese proceso también de aprendizaje. Él sabía que yo estaba aprendiendo, él también estaba aprendiendo a emprender, los dos estábamos aprendiendo, él vendía las vainas en Europa y yo trabajaba aquí en Latinoamérica. Eh, una vez nos contrataron una gente que era una carnicería que se llamaba Cortes el Manchego, y ellos querían tener un proceso como Shopify antes de que Shopify existiera. ¿Ya? Era como que, bueno, nosotros vamos a vender la carne por un e-commerce, pero la carne como cuando se corta y se pesa, nunca los precios quedan exactos, entonces necesitamos almacenar los datos de cobro de la persona, pesar, después pasarle un correo a la persona donde le dijéramos, epa, mira, este fue el costo real de tu compra, tenías un estimado, ahora tienes el costo real, y bueno, te vamos a cobrar esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, cobran. Pero bueno, eso era un proceso tan loco. Para ese entonces ya existía Stripe. Stripe estaba en sus primeros años, 2 años de fundación o algo semejante. Y ya Stripe había construido, tenía ya presencia en España y en Estados Unidos. Stripe tenía exactamente la integración para hacer eso. Y me pongo yo, son como 3 semanas de trabajo integrando Stripe, rompiendo ahí el sitio web que estábamos haciendo, mete Stripe a la fuerza, mete Stripe como API, todo este asunto.
¿Y qué va a pasar? Que llega el día del lanzamiento, no sé, como a 4 días del lanzamiento, y vamos a hacer la prueba final. Pusimos las credenciales de producción y error. Error de autenticación, error de request, error de No, execution time. ¿Qué diablos pasa? Nos fuimos a la documentación y cuando vemos la letra pequeña dice, en España solo disponible en entornos de desarrollo, no disponible en producción. no, no. ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo eso? Ya íbamos para el mes, dedicado así 8 horas al día vendiendo esa página. Yo, mire, la sensación de infarto que yo tuve. No, pues, llamar al señor Strike. Póngamelo ya activo en España. ¿Cómo hacemos? Entonces, no, eso fue erizarme en la nuca hasta la base de la espalda, taquicardia, sudor frío. ¿Cómo le digo yo esta vaina a Luis? ¿Cómo yo hablo esto? Ese día aprendí otro moto de mi vida y apréndanse este moto, muchachos, los que nos escuchen. ¿Ya? Los problemas hay que solucionarlos cuanto antes. Si no, se convierte en una bola de nieve que después nos arrollan. Así que por muy asustado que estés, por más temeroso que estés, por más, y voy a ser grosero, por más cagado que estés, tienes que pararte y decir, voy a afrontar esta vaina ya, ahorita. No vas a dejar pasar días. Pero si dejas pasar días, incrementas la incertidumbre, incrementas el error, incrementas el costo, todo. Pero lo mejor es abrazar los problemas en el momento que ocurren y atenderlos de una. ¿Qué hice esa tarde? Me tomé una valeriana, me tomé una manzanilla, me calmé todo lo que pude, llamé a Luis y le dije, mira Luis, la rete cagué. Esa sí era la gran. No, la gran, porque ya el cliente estaba esperando el lanzamiento y todo. Bueno, Luis se molestó, obviamente nos molestamos mucho, dijimos, bueno, se molestó al punto que dijo, vamos a terminar la llamada ahorita en este momento, dame un rato, nos volvemos a conectar. Porque obviamente no nos íbamos a insultar, nos teníamos aprecio, pero sí, o sea, yo iba a recibir de Luis lo que Afecto. fuera. Sí, Sí, claro, sí, yo iba a sí. recibir de Luis lo que fuera, pero Luis de todos modos, por consideración a mí, dijo, no, ya, espérate, yo voy a colgar ahorita y como en una hora nos volvemos a conectar. Bueno, cuando nos volvimos a conectar, pudimos pactar con el cliente mover eso como una semana más. Y entonces fue como que trabajar exhaustivamente a hacer la integración usando PayPal, pero PayPal con hackeándolo, o sea, porque PayPal no tenía ese servicio como tal. Entonces lo que hacíamos era que almacenábamos los datos de la tarjeta por un lado, los encriptábamos, luego hacíamos una compra por API, O sea, fue un trabajo súper... No dormí, básicamente fue Oye, una semana donde no podíamos parar, era haga código, haga código, haga código. No había ChatGPT, no había nada para hacer código, había que hacer código uno, y probar la probando, vaina y uno. probando. Exacto. Sí, señor. Y bueno, y ya para estar seguros, Luis dijo, no, vamos a probar con una tarjeta real, te va a pasar los datos de mi tarjeta real, vamos a trabajar con una tarjeta real en lo posible. Tenemos un presupuesto de hasta 20, 50 euros, algo así, haz compras mínimas, pero haz compras para verificar que la vaina llegue a donde tiene que llegar. Y bueno, finalmente lo logramos y lo entregamos. Ese para mí, en verdad, ha sido el susto más grande que yo he tenido a nivel de programación porque significaba echar patas todo un proyecto y ya Venezuela estaba jodida y si yo perdí ese proyecto y perdí ese cliente significaba que probablemente iba a quedar en una situación económica bastante penosa. Entonces, no solo era Claro, el peso de quedarle mal al cliente, sino probablemente de terminar. Otra vez desde cero. O sea, empezar otra vez desde ceros. sí, sí, o sea, había mucho miedo en este caso porque mi subsistencia también dependía de que el proyecto saliera. Te estoy hablando ya de una Venezuela 2015 que ya muchos saben la Bastante, historia. sí, además, sí. Mm. Oye, no, pero bueno, lo importante es lo que tú dices. Si el problema no se soluciona rápido, el problema se irá ido agrandando, agrandando, agrandando y ahí sí tu amigo te mataba. Es algo así. Hay que Ahí hablarlo sí. rápido. Esa cosa hay que solucionarlo en el momento. Eso no podemos demorarse. No. Mira que siguiendo con el tema autodidacta, acá en Cresco somos muy creyentes que las mejores habilidades blandas o las habilidades para la vida nunca se van a aprender dentro de un aula. Tienen que aprender por fuera. Y aquí vengo una historia que tú me contaste que me parece muy chévere y quiero que la cuentes es cómo uno aprende liderazgo e inglés jugando World of Warcraft. Sí, World ¿Cómo, of Warcraft.
¿Cómo haces para aprender en WoW todo eso? Bueno, qué genial. Sucede que a mí los videojuegos, como ya comenté, muy importante, ¿no? Entonces yo tenía ya así para estos tiempos, eh, ese tiempo en Venezuela, 2014, 2015, 2016, que estaba mal, ventajosamente ya yo había comprado mi computadora antes que las cosas estuvieran mal. Entonces tenía un computador que más o menos rendía. Tarjetita de video y todo el cuento. La gran pasión era jugar World of Warcraft. Todos los santos días jugaba World of Warcraft en las noches, me pegaba horas y jugaba ahí todo aquello. Lanzan esta expansión, se llama The Wrath of the Lich King, que viene a ser el rey exánime, todo este cuento, hartas, la conclusión desde Warcraft 3, los videojuegos de estrategia, hasta el World of Es Warcraft. súper presente. No, es que fue bastante transformador. Entonces, lanzan esta expansión y digo, no, o sea, ya basta de jugar WoW pirata, vamos a pagar el WoW oficial, vamos a meter una tarjeta a esta vaina. En Venezuela no se jugaba pirata porque uno quisiera jugar pirata. En Venezuela las tarjetas de crédito no funcionaban de manera internacional y existía una vaina que se llamaba el cupo Cadivi. Entonces te daban hasta unos dólares al año para tú poder gastar y la mayoría de la gente no lo gastaba en videojuegos. Pues. Pero como Todo mi el mundo mamá, jugaba pirata. sí, era jugar en el pirata. Pero entonces yo agarré mi cupo Cadivi y dije, bueno, yo sí voy a pagar el World of Warcraft, voy a jugar World of Warcraft oficial, porque yo esta La expansión la quiero inversión. jugar en el oficial. Sí, claro, como para tener mérito, como para decir, epa, lo Sí, pasé en el oficial. ¿Qué pasa cuando juegas World of Warcraft oficial? Dios mío, que te consigue gente de todo el mundo en un solo lugar. Y nuevamente el anarquismo pegó fuerte. Porque ¿qué pasó? Empecé a jugar para otros guilds, para otros grupos. Y tenía algunas metodologías para jugar y entonces yo siempre llegaba como que tarde a esos grupos. Entonces era como que, bueno, nosotros venimos jugando desde hace 2 expansiones, entonces tú vas a ser tanque, pero vas a ser un tanque secundario. Cuando no venga fulano, entras a jugar tú. Entonces era como que, bueno, pero yo quiero jugar ya. Y entonces dije, voy a armar mi guild. Ay, madre. Fui, recolecté las firmas, armé mi grupo y recuerdo que el primer grupo consistía en 2 venezolanos más, un argentino que era extremadamente grosero y peleón, 2 chilenos, un puertorriqueño y 2 gringos que estaban metidos en el servidor de Latinoamérica, no sé por qué, y hablaban, era como que, hola, amigos, blah. Entonces, con ese grupito decidimos, no, vamos a pasarnos esta expansión, vamos a jugarla. Y tú me veías haciendo diagramas de flujo. Entonces, porque la vaina con World of Warcraft es que se parece bastante a un equipo de trabajo, porque es multidisciplinario, ¿no? Está el que cura, está el que tanquea, que es el que se encarga de mantener los enemigos a raya, están los que hacen daño. Todo el mundo tiene un trabajo. Y la dinámica de las peleas hacen que cada uno también, pues, tenga que hacer cositas, ¿no? Entonces imagínate, a veces ni siquiera el mismo idioma, a veces ni siquiera el mismo uso horario, nada de las mismas costumbres, todo el mundo haciendo algo diferente, 25 manes conectados y a veces nos tocaba, no sé, 10:30, 11 de la noche hora Venezuela para poder jugar y coincidir con los usos horarios de todo. Entonces, si eso no es trabajar bajo presión, si eso no es liderar un equipo multidisciplinario, si eso no es planificación estratégica, yo no sé qué será, porque teníamos que hacer todas esas cosas. Y todos los días, ¿no? Me imagino que jugabas todos los días con ellos. Sí, no, teníamos varios, o sea, eran como 10 de entrenamiento y teníamos 3 días donde íbamos a la raid, porque la raid era la vaina grande, ¿no? Entonces era como que 3 días, bueno, hagamos cositas, y vamos eran los lunes, martes y jueves íbamos a la raid principal a tratar de derrotar a Arthas. Y entonces, bueno, así fue. Entonces, claro, yo esas habilidades blandas las cogí de ahí y después las usaba en mis hojas de vida. Entonces, hola, estamos buscando un programador senior para que lidere un equipo. ¿Tú eres capaz de liderar un equipo bajo presión? Claro que sí. Multi, Volcabas la historia. multidisciplinario, claro que sí. No, ¿Y hablas y a inglés? Sí. distancia. Y a Y a distancia, distancia. claro. Y a Ya eras distancia. pionero. Ya es pionero en equipos a Sí, distancia. claro, claro, sí, eso. Entonces, ¿y cuál era mi inglés? Mi inglés también no era de academia, no era de Open English ni ninguna de esas cosas. Mi inglés era inglés de World of Warcraft. O sea, un montón de modismos, lo suficiente como para Sí. darme a entender y ya. Y tú me preguntas ahorita, Ignacio,
¿Cuál es el pasado perfecto del verbo tal? No te vas a responder. Tengo es un montón de cosas que las sé por vocabulario, pero me he dado cuenta que a nivel profesional, salvo que quieras ser profe de inglés o escritor o algo muy importante, la gramática te es demasiado relevante. Si no, aprende a hablar y ya está. Y eso te abre el 90% de las puertas. Sí, Aprende a expresarte. Y de todos modos, la persona que habla inglés del otro lado, si es hablante nativo, va a entender tus pequeños errores. sí. Porque tú puedes usar la palabra tall, que es alto, Ujú. o higher, que es alto. Cuando vas a hablar de un presupuesto alto, no vas a decir tall, vas a usar higher, pero por error, digamos, dices tall, él te entiende. Lo van a Porque él sabe que entender. tall también se refiere a algo alto. Entonces, perder el miedo y hacerle también. Qué chévere, ¿no? Nunca me imaginé que jugando WoW se pueden aprender tantas cosas. Y eso es parte de sacarle provecho, lo que tú decías, a las pasiones o hobbies que uno tenga, pero siempre alinearlos a algo más profesional y que llevarse no únicamente como la satisfacción de jugar, sino un aprendizaje que te sirve hoy en día con tus equipos y demás. Entonces, genial esa experiencia. Lo que pasa, Cuéntame. Sebas, y con esto conectamos, creo que con lo siguiente que vamos a hablar a nivel de emprendimiento, estas cosas, pero yo sí creo que va a ser un puente importantísimo. Que no sé si tú sabes esta portada de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, que es un prisma, viene la luz y se dispara en Ujú. muchos colores, ¿no? Sí. Es que yo creo que una persona tiene que ser como la luz y el prisma. Tú brillas blanco, tú tienes tu propia luz, pero si te pasan por un prisma van a haber múltiples colores y esos múltiples colores son las cosas que tú has aprendido a través del tiempo. Entonces, yo por ejemplo hago karate, emprendo, soy programador, te he contado todas estas cosas. Entonces, no es como que en mi dojo soy karateca y en la oficina ya no soy karateca. No, no, no. Sí. Ah, que en la oficina estoy pegando a la gente. No. Pero aprendí en el karate disciplina, autocontrol, todo lo demás. Eso forma parte ahora también de mi trabajo como programador. Ah, que en el karate entonces no voy a tener un computador. No. Pero si la computadora, si el computador me enseñó a pensar con lógica, con organización, con secuencia, con orden, eso también se tiene que reflejar en el karate. Lo mismo mi fe, lo mismo las cosas que he aprendido, todo. Yo creo que uno a través del tiempo no es múltiples personas, uno sigue siendo una sola persona que se va alimentando de sus experiencias y la integridad consiste en unificar todas esas experiencias que mantengan sinergias entre ellos para que te conviertas en una persona, eh, digamos, íntegra, ¿sí? Que las demás personas sepan qué esperar de ti y eso para mí es importante. Completo. Entonces, por eso lo reflejo como la luz y el prisma. O sea, si ves al detalle, ves múltiples colores en mi vida. Pero si me ves a mí, yo soy una persona que se construye todas estas cosas y no las separo, las junto y las aprovecho. Qué genial. Oye, y cuando arrancaste ya en ese mundo profesional, ¿alguna vez te cerraron la puerta por no contar con un título? Esa pregunta me la han hecho y lo que voy a responder no lo voy a responder con arrogancia. No. Pero la verdad es que no. ¿Y por qué no me cerraron las puertas por falta de un título? Porque no me las dejé cerrar. Aquí es importante cuando uno tiene que aprender a meter el pie, para que no le cierren la puerta. Y la capacidad de negociación es una capacidad muy importante que todas las personas tienen que desarrollar. Aprender a vender es un recurso que todo el mundo tiene que desarrollar en algún momento de su vida. ¿Cómo evitas que te cierren la puerta? En muchas maneras. Digamos que listo, ¿estás buscando una persona con este título? Sí, yo no lo tengo, pero tengo el conocimiento. Si a todo el mundo le das un periodo de prueba de un mes, ponme a mí un periodo de prueba de 3 meses. Pónmelo más largo. Disminuye tu riesgo de contratarme. Y déjame demostrarte que las cosas valen la pena. Ah, que todo el mundo cobra en cierta X cantidad. Bueno, listo. Yo no te puedo dejártelo a la mitad porque tampoco necesito comer, pero vamos a bajarlo al 80% de lo que tú usualmente gastas en esto y dame la oportunidad de mostrarte que yo lo puedo hacer. Qué chévere. Siempre da la oportunidad de que la gente te conozca. No permitas que te cierren la puerta sin que tú te des a conocer. Y no te cierres tú mismo la puerta, que también eso es muy frecuente. Que ay, yo no voy a aplicar a Ujú. este empleo porque están pidiéndonos, aplique. Y que Sí. ojalá lo lleven a la entrevista. Y cuando llegue a la entrevista, sea arrollador. Es más, antes que te pregunten por tu título, porque sí, fíjate una cuestión curiosa, y esto es una manera como de hackear el sistema y que sí me he aprovechado mucho de ello. Ya ponen el LinkedIn, no, mira, necesitamos título universitario, todo lo que sea. Yo voy y aplico. Y ellos asumen que si tú estás en la entrevista, tú tienes un título. Ellos lo asumen. No te lo preguntan al principio, ¿de qué Sí, universidad sí, eres sí. tú? Jamás me han preguntado primero de qué universidad soy yo. De hecho, nunca me lo han preguntado primero. Primero es, ¿qué has hecho? Háblame de tu Ujú. experiencia.
qué te gusta hacer, en qué programa, muéstrame código, vamos a hablar un poquito de cuestión técnica, todo lo demás. De hecho, los dejas con tanta hambre de ti que cuando al final te pregunten, pues, ¿tú dónde estudiaste? No, yo no estudié en ningún lado. Ellos mismos se quedan como que ¿Qué no hago? saben cómo ¿Qué necesito? reaccionar porque Sí, el título era un filtro, pero resultaba que después de todo, aunque el título era un filtro, representaba el 5 o 10% de lo que ellos buscan en una persona. Tú tienes sí. el otro 90 restante y dicen como que, bueno, ya va, no voy a perder este 90 restante porque el marica no tiene un título. Vamos a ver, charlemos si me interesa. Entonces, nunca me han cerrado puertas porque no me las he dejado cerrar. Sebas, y esa es la respuesta correcta, nunca me las he dejado cerrar. Cuando alguien me lanza una objeción, manejo la objeción. Y eso creo que es importante para todos que aprendan a hacer eso. Mira que algo que yo valoro mucho de ti y que veo que tienes unas capacidades muy altas es el tema del relacionamiento. O sea, tú te Mm. sabes relacionar de una manera muy, muy buena. ¿Tú consideras que el networking cuando llegaste, por ejemplo, a un país diferente, también el que dar el salto de ser freelancer allá a una empresa mucho más grande, establecida, con un contrato un poco más, con un término fijo y de cosas así? ¿Tú crees que fue el networking el que te abrió la puerta o también esa confianza que tú tenías en ti mismo? Ok, para conseguir mi primer empleo no lo conseguí por el relacionamiento profesional que hice acá en Colombia. Ok, No, el relacionamiento profesional que hice acá en Colombia me llenó de confianza de saber quién era. Eso sí, o sea, yo llegué de Venezuela con un criterio de quién soy yo como persona, qué tan competitivo soy en Venezuela, qué tal, tal. Llego a Colombia, tengo que medirme a ver qué tan competitivo soy. Aquí la gente sí puede pagar una universidad, aquí la gente sí es bilingüe, aquí sí vienen extranjeros con frecuencia, entonces era una realidad distinta, ¿no? Ya Venezuela no iban extranjeros, ya casi nadie estudiaba formalmente, o sea, otros cuentos. Entonces me parecía que el ambiente era más competitivo, entonces me tenía que medir. El relacionamiento profesional inicial fue más como asista a eventos, hable con los conferencistas, conozca a la gente que está sentada a su derecha, dónde trabajan, qué hacen, cómo lo hacen, entienda muy bien de estos temas para que empieces a hacer una comparación contigo mismo. Y en este caso te puede o preocupar porque estás por debajo, o te puede elevar la confianza de saber que estás en una buena posición, o te puede aliviar de saber que estás incluso por encima de lo que se espera, por ejemplo. Entonces, eso me ayudó a tener confianza. No estaba por encima de lo que se esperaba, pero no estaba tampoco exageradamente por debajo. Entonces, como que, bueno, puedo competir, tengo habilidades para competir. Y cuando apliqué para Soy, que fue tal vez ahorita mi recuerdo más bonito a nivel profesional, Soy Financials, una startup de New York, recuerdo que lo que me abrió la puerta fue precisamente la actitud. Y esa actitud de confianza, de hablar con confianza, de hablar de World of Warcraft, de que la entrevista final para de la contratación fue, yo me metí en un BBC y cuando mi jefe me preguntó, ¿dónde estás? Estoy en una cervecería. ¿Y te estás tomando una cerveza? Sí, ¿por qué? Para estar tranquilo. Hoy me vas a decir que sí o que no. Si me dices que no y estoy un poquito borracho, no me va a importar tanto. Y si me dices que sí, ya estoy alegrando y ya estoy celebrando. Entonces, hijo de gana, madre, gana, gana, gano, gana. gano. Entonces, de hecho, él me dijo después, lo que más me impresionó para decirte que sí fue lo tranquilo y en la confianza en la que estabas de echarme tus historias y de que era una tarde y te querías tomar una cerveza y no tuviste miedo de mostrarme cómo tú eras como persona. Entonces, eso abrió muchas puertas. Pues tú me vas a decir, cuestión de suerte, la personalidad de mi jefe es una personalidad que tal vez no consigue en otros lugares, mi jefe es muy tradicional y tal vez eso no le agrade. Por eso te digo, tú eres el que tienes el control de la adaptabilidad de tu realidad. Mi realidad necesariamente tal vez no sea la tuya. Pero mi realidad fue esa y la aproveché. Ahora, el relacionamiento profesional sí creo que es algo para hacer todos los días, todo el tiempo. No es algo para hacer de vez en cuando me quede sin empleo. No es algo cuando quiero tener un ascenso. No es algo cuando la situación lo apremia. No, el relacionamiento profesional es algo que ocurre todo el tiempo. Porque hay algo paradójico aquí, Sebastián. Cuando una persona llega con desespero o llega en mal estado, por decirlo de algún modo, la sensación que genera en los demás es una sensación o de angustia, o de lástima, o de rechazo. Y esas son reacciones que a ti no te interesa desarrollar en un entorno profesional.
A ti no te interesa que las personas te vean con lástima, a ti no te interesa que las personas se sientan ansiosas en tu presencia y a ti no te interesa que las personas te rechacen. Al contrario, tú quieres que te acerquen. Y la única manera de que las personas te consideren una persona valiosa es porque te den lo más valioso que ellos tienen. ¿Y qué es lo más valioso que ellos tienen? Su tiempo para prestarte atención. ¿Cómo consigues ese tiempo de las demás personas? Actuando desde la calma. Desde, algo puede ser urgente, pero no tiene que ser desesperado. Algo puede ser urgente y ejecutarse de estos modos desde la calma. ¿Y a qué me refiero con la calma? Es, hola Sebas, ¿cómo estás? Te conocí la primera vez cuando asistí al parche remoto hace ya más o menos un mes. Ese día charlamos, ¿lo recuerdas? Todo lo demás tal. Ese día no te dije, Sebas, yo quiero estar en un podcast, estás construyendo algo, vamos a hablar, yo quiero que tal. No, no, no. Se fue. Asistí a otro parche remoto, charlamos, ya me conocías un poquito más, ya empecé a tratar con tus posts en LinkedIn, ya has leído tú los míos, ya me conoces. De cultivar este jardín surge que hoy estemos teniendo este podcast. Si yo hubiese llegado desesperado, con hambre, a venderte algo a fuerza, tal vez esto no estuviera ocurriendo. El relacionamiento entonces es algo que va más asociado con cuidar de un jardín que salir a depredar. Porque si sales a depredar, no tienes los resultados que esperas. Entonces, para que sea como un jardín, tiene que ocurrir todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que estar charlando, todo el tiempo tienes que darte a conocer, tener bien claro quién eres tú, lo que quieres expresar de ti, quieres escuchar a los demás. Entonces no es algo para hacer de un momento a otro, es algo para tenerlo de manera constante. No obsesivo, no obsesionarte con ello, pero sí tratar de mantener constantemente tu red de contactos pues, nutrida y que te conozca. Eso es clave tanto en el mundo profesional, pero ya está llegando a un mundo personal, ¿no? Estamos cada vez más aislados, las personas no quieren hacer temas sociales, aunque algunas personas sí lo quieren hacer. Ahí quiero que me cuentes un poco sobre esa iniciativa que tienes, que hoy ya es un proyecto completo y están dando. Cuéntame qué es Dipi y qué buscas con Dipi, qué encontraste que hacía falta en el entorno para que tomara la decisión de arrancar con este proyecto de networking. Chévere. Bueno, DP es relativamente reciente, pero es el cúmulo de todas mis experiencias a nivel de relacionamiento profesional. Es el cúmulo de haber sido engineering manager, es el cúmulo de haber llevado una guild de World of Warcraft, es el cúmulo de todas estas cosas. Eh, eh, Relacionarse con personas, pues sí, para mí ha sido crucial en mi vida, me ha abierto muchísimas puertas. Relacionarme a distancia, en personal y todo aquello. Ahora, ¿cuál es el trigger, el detonante final, que dispara este asunto? La Colombia Tech Week de este año, agosto de este año. Me pareció sumamente positiva para el ecosistema, pero exageradamente desordenada. O sea, podamos hacer una metáfora. Salen volando un montón de patos y tú tienes un rifle de francotirador que te da opción para buscar al pato más gordo y cazar el pato más gordo, o salen volando un montón de patos y tú agarras una escopeta, disparas, ¡pah! Y algo le pega. A mí me pareció que la Colombia Tech Week, el relacionamiento era eso. Tirarle un escopetazo al aire a ver a qué le pego. Primero, en un mismo momento sucedían 4 o 5 eventos. La primera pregunta, ¿estoy en el evento correcto? No lo sé. Porque los 4 eran emprendedores en Bogotá. Uno lo llevaba a Lazo, otro lo llevaba a otra bici, otro lo llevaba a la Rapimafia, ¿Cuál es el que me interesa? Primer punto, ese. Segundo punto, ya estoy en el evento, listo. Muy bien. Va a hablar inserte X Rockstar, va a hablar el inversionista tal, va a hablar la visita tal, va a hablar tal founder, qué sé yo. Chévere. Terminaba de hablar el founder, llegaba el momento de networking, la gente no hablaba entre ellos, todos iban como borregos a hacer una fila para ver si hablaban con el man, un minuto hablando con el man. Un minuto de 40 personas que están haciendo una fila, en un minuto nadie expresa un pitch realmente como quisiera. Cuando vaya la persona 20, ya el man no se acuerda del primero con el que habló. O sea, Está mamado. sí, está mamado. Después de todo sigue siendo una persona. Puede ser cordial, puede escuchar a los 40. Le van a quedar en la memoria los últimos 5 que hablaron con él, o tal vez alguien en el medio si fue muy, muy impresionante. Y si lograste ser muy, muy impresionante en un minuto, estás perdiendo tu tiempo en una fila si no sale a vender de una vez tu producto. Porque si en un minuto puedes quedarle en la cabeza a un inversionista que está mamado a escuchar personas, o sea, sale a vender. Tal vez no necesites levantar capital después de todo. Sí, ya aplicarlo. Sí, de una, claro.
Entonces, me chocaron ambas cosas. Dije, bueno, pero ¿qué diablos? O sea, no sé si estoy en el lugar que es. Las personas no se quieren conocer entre ellas y otros eventos tenían un ruido terrible, conversar era un asunto o demasiado bebida, entonces la gente ya estaba borracha, no sé. O sea, fue como una reacción ahí como me agrada y no me agrada. Entonces dije, bueno, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo hacemos que esto realmente funcione? Entonces de ahí surge la idea de DP. DP es principalmente, en una definición sencilla, mi rebelión contra el networking de volumen. Otra No vez creo que el anarquista. network... ¿Ah? Otra vez el anarquismo. Vamos a crearlo Sí, desde sí, sí, cero. Propio. rebelión otra vez, vamos a rearmar esta vaina, el concepto. Entonces, Ok. ¿cuáles son los pilares entonces que yo manejo en DP? Bueno, son tres pilares fundamentales. Primero, la curación rigurosa. ¿Qué significa curación rigurosa? Que las personas sepan que están en el lugar correcto. Quitarles esa lotería de a ver si conozco una persona que valga la pena, sino relacionarnos con personas que valen la pena. Entonces, si el tema en cuestión es ontología, probablemente los interesados sean mecánicos dentales, odontólogos, tal. Que es odontología orientada a tecnología. Bueno, ya tendrías que tener personas de tecnología y personas que sean dentistas para poder tener una charla que sea constructiva. Eso es la curación rigurosa. Saber que las personas, primero, que la persona esté dispuesta a dar. Segundo, que la persona no venga con una intención de vender y solo vender. Esa es la segunda. Y tercera, que tenga posibilidades de construir, bien sea porque tiene el conocimiento, los contactos o la plata. Así de sencillo. Eso para mí son los criterios de la primera de la curación rigurosa. Segundo, intimidad. Número mágico para mí, 6 personas en un solo sitio. Máximo 12 personas. Más de 12 ya no hay control. Porque ya se vuelve ruido. Ya no sé con quién estoy charlando. Ya no puedo acordarme los nombres. Ya no puedo tener conversaciones nutritivas con nadie. Entonces, por eso para mí el número mágico es 6. ¿Listo? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es buscar que ocurran conexiones humanas, no los negocios. Los negocios son importantes, forman parte de las personas que están sentadas en la mesa charlando. Sí, es cierto. Pero si no se muestran primero como seres humanos, los negocios no van a ocurrir. A nadie le gusta que le vengan a vender intensamente algo de frente y metérselo por los ojos. Entonces, esos son los tres pilares. La curación rigurosa, la intimidad y el hecho de que las conexiones sean primeramente humanas. Eso para mí es crucial. Y eso es muy contradictorio con el networking tradicional masivo al que estamos acostumbrados. Sí. Mira que hoy en día eso es una habilidad que no se desarrolla. Uno no le enseñan a relacionarse. Uno no le Es enseñan a verdad. hacer networking. Por ejemplo, si habláramos con personas jóvenes que creen que ser networking es mandar solicitud por redes sociales y ya, ¿tú qué le dirías a esos jóvenes que el networking es más una conexión profunda, necesaria para la vida, necesaria para estos espacios que hemos visto? Por un chico que quiera empezar a hacer relacionamiento desde muy joven, ¿qué le recomendarías? Esto te va a volar la cabeza porque es sumamente contraintuitivo. Okay. El networking bueno comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El networking no es una flecha que viene en dirección de allá para acá, no es de afuera hacia mí. No, el networking de hecho va en esta dirección. Imagínate círculos concéntricos que uno van conteniendo al otro. Entonces aquí está el más chiquitico, que es el yo. Después sigue otro círculo, que es mi trabajo o mi familia. Después sigue otro círculo, que es la sociedad. Después sigue otro círculo, que es el mundo. Si yo no tengo control de mí mismo al principio, no me conozco, no sé quién soy, no he desarrollado mi autoconocimiento, imposible que me relacione eficientemente con los demás. Entonces, para el que el networking comience a funcionar bien, no viene de 1000 likes en una red social, no viene de tener 5000 seguidores, no, viene primero de conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus deseos y aspiraciones y expresar eso a los demás. Ahí entonces las personas van a saber si les agradas, por qué les agradas. Y si no les agradas, por qué no les agradas. Y eso no importa, eso está bien. De la única cosa que tú tienes control es lo que está en tu cabeza, no en la cabeza de los demás. No pierdas tiempo ni energía en tratar de entender las opiniones de los demás. Entiéndelas a nivel de información, no porque tú quieres cambiar cómo piensas otra persona. No, así tú hagas todos los intentos. Si esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Entonces el control lo tienes tú de tus pensamientos, no de los demás. Primero conócete. Y de conocerte vas a saber cuáles son las cosas que te agradan, cuáles son las cosas que te desagradan, cuáles son tus habilidades,
cuáles son tus capacidades y ahí entonces muéstrale eso a los demás. Ahí entonces ya tú vas a saber qué personas quieres buscar. Y eso te sirve para todo. Quiero una novia, muy bien, pero no me gusta bailar, muy bien, pero me gustan mucho los videojuegos, excelente. No me gusta ir al cine, muy bien, y soy religioso, listo. Entonces, ¿dónde te la vas a buscar? ¿En un bar de mala muerte en el centro de Bogotá, borracho a las 2 de la mañana? Claramente esa Por ahí persona no es. no, por ahí no es. Entonces tienes que buscarla en un sitio donde esté el ambiente propicio para que esa persona coincida, no sea igual a ti, pero coincida con tus criterios y valores. Entonces, es lo mismo a nivel de negocios, es lo mismo a nivel de trabajo, es lo mismo a nivel de todas estas cosas. Si tú no te conoces a ti mismo y sales a relacionarte ahí fuera, entonces vas a dar diferentes imágenes de ti a diferentes personas. Y entonces nadie va a saber exactamente quién eres tú. Y si nadie sabe quién eres tú, nadie sabe qué ofrecerte. Y si tú mismo no sabes qué esperar, entonces tampoco sabes qué buscar. Decía en El Mago de Oz, el que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva, porque no tiene un destino. Entonces, no. Es importante estar coordinado. Vas a saber que eres exitoso como marca personal y como y relacionándote cuando en general las personas que te conocen tengan una opinión similar de ti. Que si tú hablas con Sebastián, hablas con mi esposa, hablas con mis compañeros de trabajo, hablas con los que practican karate conmigo, la opinión que te den de Ignacio sea semejante. Porque Ignacio ha sido el mismo para todos. Un ¿Por discurso qué que... Ignacio es el mismo para todos? Porque se conoce a sí mismo y sabe qué quiere y de dónde viene y para dónde va. Madre Ignacio, tantas cosas, ya familia, emprendimientos, trabajos. Si pudieras hablar con ese Ignacio que estaba en ese momento de rebeldía durante la universidad estudiando sistemas, con esas dudas de decir, bueno, ¿y qué será de mi vida en unos cuantos años? ¿Qué le dirías? Me siento orgulloso. Yo le diría, sigue así, sigue como vas. Habría cosas que podrían cambiarse, tal vez sí, algunas malas decisiones pequeñas, pero en general estoy orgulloso de que ese Ignacio tomó buenas decisiones porque me llevaron aquí ahora. Y Lo que sí le diría es, sigue siendo metódico con las decisiones que tomas, porque cuando yo te digo que era ponqueto, que era loco, todo lo que tú quisieras, eso no surgía tampoco de visceral, no era porque me daba la gana, no era porque no pensaba, ¿no? Yo siempre pensaba lo que iba a hacer. Y eso es importante. Piensa hoy lo que quieres hacer de manera que mañana no te signifique un arrepentimiento. Yo puedo decir con naturalidad y no lo digo con arrogancia. Yo a veces sueno como arrogante, pero lo que pasa es que soy una persona que tiene muy clara quién es y tengo carácter. Y yo no considero que he tomado malas decisiones. En mi vida sí he tomado malas decisiones, pero malas decisiones trascendentales no he tomado ninguna. Es decir, no hay alguna que me persiga ahorita y me diga, esto me pasó porque yo... No, en general en las decisiones grandes he tomado buenas decisiones. ¿Te casaste joven? Sí. Que eso es un problema porque no has podido viajar. Pues es un problema si lo quieres ver como un problema. Para mí es una de las mejores decisiones de mi vida porque mi esposa estaba acompañándome en todos los momentos. Que tuviste 3 hijos, que eso es mucho. Sí, pero para mí es una buena decisión porque me encanta compartir con mis muchachos. No me rinde tanto la plata, pero igual me la juego. Y hasta cierto punto es un buen motivador para buscar cómo ganar más dinero. O sea, todo también depende de cómo lo mires. Vuelvo y te digo, necedad y perseverancia es la misma moneda y solamente vas a saber si hiciste una o la otra cuando veas los resultados. Entonces, adelante, medita tus decisiones, sigue adelante, toma decisiones y trata de tomar la mejor decisión en este momento. Justo. qué genial, Ignacio, la verdad. Muchísimas gracias por contarnos tu historia y la que sigues construyendo, porque una personalidad como la tuya deja huella en cada persona que pasa. Te lo No, digo muchas ya gracias. que llevamos tiempo. He hablado con otras personas y me dicen, oiga, va a venir esta persona y siempre te refieren a ti porque las conversaciones son genuinas y se logran las conexiones genuinas que uno está buscando hoy en día. Entonces, pues muchísimas gracias porque tu historia rompe las reglas, nos muestra que ese camino de libertad es posible, Mm. de ser autodidacta, siempre y cuando uno tenga una disciplina y un propósito de salir adelante, aparte de todo lo externo que pueda estar sucediendo. Entonces te quería agradecer bastante por este espacio. Y a ti, Sebas, por invitarme a hablar acá. Y perdón si me extendí mucho, ya casi nos tomamos la hora yo No, hablando acá. al revés, entre más nos estengamos, muchísimo mejor. Entonces, genial, Ignacio, muchísimas gracias. En Cresco queremos traer historias como la de Ignacio para que jóvenes y profesionales que tienen miedos con su futuro, que puedan pensar
que no hay millones de oportunidades para surgir y volver a encontrar su vocación, sí existen. Entonces, si eres un profesional o quieres compartir tu historia, tus quiebres, tus aprendizajes, te estamos esperando. Muchísimas gracias a todos. En Cresco queremos traer historias como la de Ignacio para que jóvenes y profesionales que tienen miedos con su futuro, que puedan pensar que no hay millones de oportunidades para surgir y volver a encontrar su vocación, sí existen. Entonces, si eres un profesional o quieres compartir tu historia, tus quiebres, tus aprendizajes, te estamos esperando. Muchísimas gracias a todos.